¿Cómo está? Buenas noches, Anderson. ¿Sí me escucha bien? Sí, se le escucha, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Anderson? Hola, Buenas bien. noches. Qué gusto verle. Bueno, vamos a empezar la clase. No sé si pudo ver la grabación o le comentó Emi el día lunes que tuvimos la clase. Sí, sí pude ver la grabación. Sí, estoy al tanto del cronograma. Ya, chévere, chévere. Muchas gracias. Sí, solamente es unos días un poquito complicados. Dentro de ellos, pues está también una gira que tengo con los compañeros que están más arriba de ustedes. Pero vamos ahí adelante, sí, vamos avanzando. Creo que ahorita estaba revisando la plataforma y ya he realizado el control de lectura y está, le ha ido bastante bien, tiene 9. Y pues bueno, vamos ahí adelante. Igual cualquier duda, no sé si tal vez tiene alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta, bueno, la introducción. No, ninguna pregunta. Ya. Ok, listo. Entonces, mm, voy a abrir, como le había comentado, vamos a hacer una introducción a lo que es la química, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues, no sé, pero aquí, eh, ahí la presentación no les he puesto. Ya les voy a poner hoy si les cargo para que lo puedan tener. Si me toca cambiarle al nuevo formato del instituto, cambia un poquito en la entrada, pero no es, digamos, un cambio tan drástico, ¿no? Eh, Realmente hay que manejar los formatos del instituto. A ver, entonces me voy a la pantalla 2 y pues está colocada acá. Ya, pero le va. A ver, entonces acá está la plataforma, ¿no es cierto? Tenemos las diferentes actividades, los libros, sí, descargar así para que obviamente también pueda resolver la química de Chang y formato APA, que es con lo que vamos a desarrollar los diferentes trabajos. Obviamente aquí está el link por donde ingresó a la plataforma y el cronograma que, pues bueno, lo tenemos claro, ¿ok? Yo creo que con lo que vayamos avanzando poco a poco hoy, podemos podría ser la tarea número uno, ¿ok? Bueno, antes de conversar, no sé, quisiera que me cuente un poquito sobre usted, o sea, qué se dedica, por qué escogió esta carrera. ¿Anderson o Damián? Anderson, Ya, listo, Anderson, cuénteme. a ver, ¿qué le cuento de mí? Yo soy de acá de la provincia de Galápagos. Me dedico me contrataron una fundación, estamos haciendo un proyecto con respecto a la erradicación de gatos ferales en la isla Floriana. Y la verdad me gustó bastante ese trabajo, que eso fue lo que me incentivó primeramente a estudiar protección del medio ambiente, y justo compañeros de trabajo mismo me han dicho que han estudiado aquí y me recomendaron pues el instituto y aquí estoy, Chévere, chévere, Anderson, le felicito. ¿Y usted vive en Floriana mismo o tal vez en Santa Cruz o en en cuál Santa isla vive? Cruz. Ah, Este, rec-
Recién acabo de llegar de Floriana. Estoy 10 días en Floriana, 10 días acá en Santa Cruz. Y así. Ah, chévere, súper interesante. Le cuento que estuve en Galápagos la semana anterior, a ver, no esta semana, sino la anterior semana. Estuve en San Cristóbal, en cambio. Así, muy En, bonito San Cristóbal. Por tema de trabajo no he ido, pero sí he ido a turistear. sí, chévere. Sí, no, yo también, pero de hecho, primera vez que estuve en San Cristóbal, muy bonito la isla. Estuve únicamente domingo, lunes, martes, miércoles, 5 días. Dos de trabajo, se puede decir, porque era un congreso. Y los otros dos, bueno, tema de viaje, pero un día sí les saqué provecho lo más que pude en tema de conocer la isla y todo. Y no, sí, muy bonito, muy bonito. Yo trabajo en temas principal en la UID, coordino una maestría y tengo un proyecto de investigación con el tema de paneles solares y lo hicimos en Isabela. Entonces, hace un año estuve por Isabela levantando la información y todo. Y no, pues bastante, bastante bonito. Y hay muchas cosas que se puede hacer, obviamente, con el tema de la protección, ¿no es cierto?, de las especies, que es un ecosistema bastante vulnerable. Y con lo que se mostraron y mencionaron en el Congreso, sí hablaron de algunas especies, no específicamente gatos, pero sí de roedores. Y que, pues, obviamente, hay que tener cuidado, ¿no? Y qué bueno, le felicito por obviamente dar ese pasito y poder continuar aprendiendo más sobre todo. Claro, muchas gracias por sus palabras. Sí, la verdad Galápagos es un ambiente donde se dedica mismo a esta protección del medio ambiente y más que encantado uno de poner su granito de arena y cuidar su hogar. Claro, eso sí. Usted es residente de allá, ¿no es cierto? Sí, Qué chévere, chévere. De hecho, hay dos compañeros suyos que te dan un semestre más arriba, que igual viven en Santa Cruz. Eh, y justamente una de ellas va a venir a la gira que vamos a hacer al sur del país, a La Hoja, a Zamora. Que obviamente es un viaje larguísimo, largo, ¿no es cierto? Pero pues se animó y pues justamente se pidió permiso para las clases. Esta va a ser la última semana de clases, entonces ahí yo con ustedes vamos a hacer el proyecto integrador porque obviamente no voy a poder estar. Pero bueno, pues vamos ahí adelante. Eh, y de a poco voy a ir conociendo su experiencia. No sé si antes tal vez trabajaba en algún otro lugar. unos meses estuve en el Parque Nacional Galápagos, que prácticamente se dedica a lo mismo, por ejemplo, controlar plantas introducidas como mora, guayaba, así. Ujú. Y también se da bastante, ¿no? Claro, es trabajo de todos los días, Sí. por hectáreas. Ah, ujú. Hay mucho por hacer y aprovechar ese espacio. Una compañera hizo un proyecto de investigación para todas estas especies invasoras, poder generar energía, biomasa. O sea, un proceso de descomposición y generar energía, un poco ser más sostenibles con la parte de desechos y también le fue bastante bien, sacaron unos temas y obviamente la parte de socialización y de obviamente ya hacerlo un poquito más grande con todo el parque sería la siguiente etapa, ¿no? ¿Qué tal, cómo le va con la química acá? A ver, con la química, sí era un poco bueno con la química hasta sacar gramos mol por ahí. Ya cuando llegaba, por ejemplo, mezclas de fórmulas de óxido nitroso, los óxidos, así la mezcla que se hacen las combinaciones con los números, no me acuerdo cómo se llamaban. Esa se me hacía un poco complicado. Ya, ok. Ya, ok. Justamente vamos a hacer un repaso de todos esos temas, ¿no es cierto? Tenemos algunas clases, unas obviamente van a ser ustedes exposiciones, y eso también ya les voy a colocar hoy día, como estaría. Lo importante es que cumplan, ¿no es cierto? Yo estoy totalmente abierto a su situación, si están viajando, no se le toca quedarse más allá del tiempo. No sé si Fernanda creó el grupo o ya tenía el grupo, pero bueno, siéntanse en la libertad de comentar y pues obviamente yo lo tendré en cuenta, en mente para la asistencia principalmente y no tener complicaciones al final. Si hay que dar un poquito más de plazo, pues analizaremos el caso y si es que lo amerita, pues sin sanción, si no, pues obviamente ameritará un poco de sanción, pero sí, sí, me comentó esto Fernanda. Entonces, listo, pues vamos de adelante, ojalá sus compañeros vayan conectándose más adelante. Recuerde que hoy nos quedamos un poquito, bastante, ¿no es cierto? Nos quedamos un poco más de tiempo vamos a hacer un pequeño receso a las 7:25 podría ser hasta las 7:35 y pues ahí volvemos a retomar luego, ¿ya?
para ir recuperando, ¿no es cierto? En esta primera semana hay que acabar la unidad uno y yo creo que hoy sí lo completamos, pero sobre todo que se vaya entendiendo. Sí, igual, igual, siéntase en la libertad total de hacer las preguntas que estime convenientes. Si algo no está claro, eh, me lo dice nomás, ¿ya? Listo, Inge. Ok, bueno, como dije, el formato es bastante similar, solo cambia la portada, pero bueno, ya voy a cambiar eso para que se pueda ver. Ahí no es esto. Y pues, obviamente, vamos a hablar sobre varias cosas, ¿no? Y lo muy importante en temas de ciencias exactas en general es en qué se mide, para saber incluso hablar un mismo lenguaje, ¿no es cierto? Cuando digamos, yo le dijera, ¿cuántos años tiene Anderson? O mejor dicho, ¿cuál es su edad? Mejor dicho, ¿cuál es su edad? ¿Qué me diría? Si es que 24 no. años. Ya, 24. Si usted me dice 24, algunos casos pues entiendan, ¿cierto? No van a ser 24 meses, no, obviamente van a ser 24 años. Pero obviamente porque se tiene una noción. Pero lo muy importante es la respuesta que dijo. 24 años, sí, decir la edad. Si dice la estatura, ¿eh? A veces dicen 1,70. Ok, 1,70 ya me da relación que es 1 metro con 70 centímetros. Pero a veces dice 68 en mi estatura. Puede ser pulgadas, puede ser pies, no sé. O el peso, o la masa, mejor dicho, la masa, en gramos, o a veces lo dicen en libras. Entonces, obviamente muy importante ver la unidad en la que se da ese valor. Y obviamente en temas de medida resulta muy relevante, ¿no? Pero recordemos, las unidades de medida se dividen en dos grandes categorías. Unas son los sistemas de unidades fundamentales y otras son las unidades derivadas. Las unidades fundamentales, como el nombre mismo lo indica, es la base para todas las demás unidades. Y básicamente son siete. ¿Ok? Longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Vamos viendo cada una de ellas para obviamente recordar respecto a esto, ¿no es cierto? ¿Qué se puede medir con la longitud, Anders? ¿Qué nomás pudiéramos medir de su experiencia? ¿Qué nomás podría mencionar? Distancias, Ya, este, distancia. medidas de especies, como iguanas, no se les saben medir la colita para saber Mm. edades, todo eso. ¿Y en qué unidad les mide? ¿O qué reporta? En centímetros, en Ah, lo que es de animales. en centímetros, porque realmente es lo que debe reportarse, ¿no es cierto? En centímetros. A veces puede ser en milímetros, ¿no? Cuando es algo más pequeñito. O es algo muy grande, no sé, si me ocurre eh, especies de peces o de tiburones. Ya hasta habríamos hablando tal vez de metros, ¿no? Esto totalmente es longitud, ¿no? En el sistema internacional se mide en metros. En esta parte creo que... Ay, miren. Mientras les voy conversando, les voy comentando, voy a sacar el pizarrón que se me olvidó, porque pasa es que tengo la letra un poquito chueca y si le hago con el mouse no se va a entender muy bien. Ok, entonces le decía, en el sistema de unidades, básicamente, mejor dicho, ahí dos unidades como tal, o sea, dos sistemas, es decir, cómo se lo mide. El uno es el sistema internacional, que su nombre lo indica también, es una medida estándar a nivel mundial. Muchos de los países, lamentablemente, no todos, me lo voy a comentar porque digo lamentablemente, pero muchos de los países pues lo han aceptado como sistema, unos parcialmente, otros totalmente, pero otros no lo aceptan. ¿Por qué? Porque obviamente está muy arraigado el tema de el, la tradición o lo cómo se ha medido históricamente esas unidades. El caso puntual es ¿no? las medidas del sistema inglés. Que obviamente no sé si está familiarizado, alguna vez ha escuchado, ha visto noticias de Montevideo, ¿cierto? Y menciona y dicen, a ver, la temperatura en tal estado está en tantos grados Fahrenheit, o en tantos, o la masa de una persona es tantas libras, o la distancia es pulgadas, en millas, en pies. No trabaja con el sistema internacional, no se acopla, ¿no? Y obviamente Estados Unidos, que por todas las decisiones a veces políticas, económicas y demás, pues sigue siendo una potencia y muchos países están muy alineados o dependen económicamente, tecnológicamente de esto y se genera un problema, ¿sí? En ese sentido. Entonces,
Como le digo, acá en las unidades, pues tenemos eso, ahí sí funciona. Tenemos el sistema internacional. Uy, no quiero reír. Bueno, ya lo voy a escribir aquí. El sistema internacional es todo lo que se maneja con el, el estándar, lo básico, y el sistema inglés, pues básicamente, y Estados Unidos e Inglaterra. Eh, ahí sí rayo. Y no sé por qué se puso lenta. Eso que estoy en la compu, que es más rápida. No me deja rayar. Bueno, pero entonces el sistema, básicamente en eso. Importante más al final de cada una de las unidades, les coloqué los valores de conversión. No es necesario aprendérselo de memoria, pero obviamente saber que existen estos diferentes unidades como tal. Entonces, dentro del sistema, este es el sistema internacional y el otro es el sistema inglés. ¿Ok? Entonces, el que está entre paréntesis es el sistema internacional, la unidad es el metro. ¿Sí? Entonces, el sistema internacional es todo lo que está en paréntesis, el metro, el kilogramo, el segundo, el Kelvin, amperio, mol y candela, que es el CD. ¿Sí? Eh, y pues obviamente en el sistema inglés, la longitud está en pulgadas, en pies, en millas, en yardas, etcétera. La masa tiene que ver con el sistema en kilogramos en el sistema internacional y en libras o en onzas en el sistema inglés. Por ejemplo, nuestro país tiene mucho el tema del sistema internacional, pero algunas medidas pues tradicionalmente se maneja con el sistema inglés, ¿no es cierto? No sé si les es familiar cuando va a comprar arroz, azúcar, papas, cualquiera que tiene que ver con masa, ¿qué le hace? ¿Más fácil con kilogramos o con libras, Anderson? Con libras. Con libras, incluso el peso de la masa de una persona le dicen, ¿cuánto pesas o cuál es tu masa? Eh, no sé, 120 libras, 80, bueno, la cantidad de libras que pesan, 100, 200, 300 libras. O va al supermercado y dice, deme una libra, deme un quintal, deme una arroba de cualquier material. Y como digo, tradicionalmente está basado en eso, ¿sí? Pero obviamente hay sus diferentes variedades. Entonces, la longitud, la distancia que puede medir de un lugar a otro. Por otro lado, pues tenemos la masa. La masa es lo que mide la cantidad de sustancia que tiene, la cantidad de materia, pero porque esa es otra, la cantidad de sustancia. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y pues obviamente todo cuerpo, como hay cantidad de materia, está formada por átomos, por electrones, neutrones, etcétera, va a tener masa. ¿El aire tendrá masa, Anderson, o no? Yo creo que sí. Por la, ¿cómo es? La atmósfera, la presión, todo eso, me imagino que tiene algo que ver. Claro, y son átomos, ¿no es cierto? Nosotros estamos respirando oxígeno, inhalamos oxígeno, exhalamos CO2 en una habitación, en un cuarto, en cualquier lugar. Hay aire y el aire es nitrógeno, oxígeno y una serie de gases que tienen su masa, tienen sus átomos y por lo tanto tienen su masa. Que sean muy livianos, pues ya es otra cosa, pero tienen su masa, ¿sí? Entonces todo cuerpo va a tener su masa, independientemente de dónde se encuentre. Entonces, si tenemos, digamos, este esfero, lo llevo, se está ahorita acá, ahorita ya me encuentro en Quito, pero si lo mando por encomienda a Galápagos, pues va a tener una masa. La masa casi va a ser estable. Se lo lleva a la luna, va a tener la misma masa. Se lo lleva al sol, tendrá la misma masa. ¿Ok? Es más, hay una materia más adelante, no sé si vio Sumaya, va a haber una materia que se va a llamar balance de masa y energía, creo que se complementa. Entonces, ¿qué hace básicamente? Sumar y restar masas, que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, ahí hay que ver eso, ¿no es cierto? El balance de masa.
Con respecto al tiempo, es toda la eventualidad que puede ocurrir un fenómeno. ¿Sí? Ahorita estamos, bueno, el día martes, ¿no? Tuvimos clase el miércoles tampoco, tuvimos clase el día jueves, que es hoy. Tenemos 3 horas de clase, entonces ahí estoy diciendo la unidad, ¿no es cierto? 3 horas. Hace rato le pregunté el tiempo, y perdón, su edad. Entonces, ¿cuánto tiempo de vida tiene? O sea, ¿cuál es su edad? Me dijo 24, ¿qué? Años. Obviamente más no me va a decir, no tengo aquí la calculadora, pero 12 por... Y son 24 años por 12 meses. No me va a decir, tengo 288 meses. Y posiblemente incluso hasta tenga más o tenga menos, porque obviamente hay que ir sumando, ¿no? Es más difícil tener, pero obviamente está bien. O peor aún, digamos, me dice 24 años por 365. Me dice, tengo 8760 días. Puede que sí, pero más difícil. O 210.240 horas. Y así podemos ir sumando, haciéndole más chiquitito. 12 millones de minutos, 756 millones de segundos. O sea, se puede decirlo, pero no es como una unidad acorde al resultado. Y esto hago hincapié porque obviamente en los resultados de los ejercicios que hagamos, si bien es cierto, a veces no les pongo, se me pasa ponerles en qué unidad están, pero no siempre se debe hacer caso, digamos, 100% al sistema internacional. Ay, no sé qué le pasó. Déjenme un ratito. No sé qué le pasó, sí. Estaba limpiándole aquí, se salió de la pizarra. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Tenerle que sea una unidad acorde a lo que a lo que se va a medir. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en unidades de concentración suele cometerse a veces esos errores. ¿Qué le pasó? Vamos otra vez. Ay, ay, ya sé lo que pasó. Se salió un papel. Había ush, y acá le pongo. Ya, bueno, ya se nos borró, pero bueno, vamos a ver adelante. Ok, hasta ahí digamos que son las 3 unidades que se han aprendido incluso desde la escuela con este tema de las unidades, ¿no es cierto? La temperatura un poquito ya más adelante, ¿no es cierto? Ya empezando el colegio, bueno, nuestro día a día, ¿no es cierto? Se siente, por ejemplo, Galápagos está como estaba con la temperatura más fría que otras épocas. Cuando me entra el agua, pues sí, sí, el agua friecito, ¿no es cierto? El agua, la corriente fría que está pasando por Galápagos, pues se siente. ¿Qué es eso? La temperatura. ¿Y qué es la temperatura? La energía cinética que tienen las moléculas porque siempre están en movimiento. Entonces, mientras más se muevan, más energía tiene. Y es lógico porque obviamente usted está acostumbrado, digamos, más a un clima cálido, ¿no es cierto? Si por algún motivo va a un clima más frío, acá a la sierra, o más frío, por ejemplo, países europeos o el Polo Norte, o sea, literal, se va a estar así casi sin moverse. ¿Por qué? Porque obviamente el frío hace que uno trate de conservar la energía al máximo porque se siente eso. Lo mismo ocurre, digamos, es un efecto más micro, porque el tema molecular pasa eso. Las moléculas no se mueven tan drásticamente cuando la temperatura es muy baja, ¿sí? ¿No? O sea, no hay esa energía propia de activación para hacer que las moléculas se muevan. ¿Ok? Y por lo contrario, ¿cierto? Cuando está a una temperatura más elevada, pues sí, van creciendo, ¿cierto? Incluso con tema de microorganismos va a ser muy similar. Entonces, estas 4 unidades se puede decir que han manejado lo más en el tema de los colegios, ¿cierto? A nivel bachillerato. Estas 3 muy poco se lo revisan. Vamos a ir viendo rápidamente la corriente eléctrica, esto se mide en amperios. Esta corriente eléctrica es la cantidad de electricidad que circula en un circuito, ¿cierto? En una computadora, en un laptop.
Esto se está conectado a través de esos medios electrónicos, entonces necesitan energía eléctrica. Y pues esa energía se transmite a través de una unidad que se llama intensidad de corriente eléctrica y se mide en amperios. Me voy a saltar esta cantidad de sustancia por el momento y les voy a comentar sobre la intensidad luminosa. La intensidad luminosa, en cambio, por el contrario, lo que hace es, lo que mide es cuánta luz hay en un sistema, ¿ok? Entonces, si le pongo una linterna, se le puede medir con equipos para que mida o que se revise cuánta es la iluminación, ¿no es cierto? En temas, por ejemplo, de revisión vehicular, de vehículos, de autos, le suelen revisar cuál es la intensidad luminosa de los faros, de los focos, porque obviamente no se puede mandar una intensidad muy fuerte porque si bien es cierto puede revisar o puede ver muy bien la carretera, pero va a encandilar o va a tener una ligera ceguera a los otros conductores. Entonces se vuelve un peligro en ese sentido. Entonces, por eso que hay que tener normado y hasta unos límites de límite máximo, límite mínimo, porque lo mismo ocurre. Si está muy sucia la lámpara, si está por quemarse el foquito, pues empieza a bajar la intensidad y obviamente va a perder el efecto que es el tema de protección o de visión de cómo va el vehículo. En ese caso, en el tema de luminarias, se suele medir en luxes o lúmenes también, son sinónimos un foco de tantos luxes, de tantos lúmenes, para obviamente colocar al vehículo. Y está normado eso. Pero no es una unidad estándar. Si la unidad estándar de la luz se llama candela. ¿Ok? Candela, y repito, porque el CD en química también se refiere al cadmio, que es un elemento de la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, dos que les he puesto ejemplos de intensidad de corriente y la intensidad luminosa. Ahora, con esto del MOLI, que me comentó un poquito que ha tenido dificultades. Entonces, para que se le haga más fácil recordar lo que es el mol, yo le hago la siguiente pregunta. Cuando le digo una decena de panes, una decena, ¿a qué se refiere? Una decena de panes. A 10 panes, Correcto, 10 panes. Si digo un millar de personas, 1 millón. un millón, ajá. Entonces, o mil, bueno, pero es un número, ¿no es cierto? Cuando digo un mol de oxígeno, lo que se está hablando es ya no 10, ya no 100, ya no 1000, sino este número, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia. Ok, repito, este número es 6,022 por 10 a la 23. Ese es el número que se debe aprender la, eh, para la transformación entre moles y gramos. Y básicamente es contar cuántos hay átomos, cuántas moléculas, cuántos, sí, básicamente eso. Queda lo mismo contar panes que contar personas, que contar animales, que contar el número de enfermedades. Bueno, se puede contar muchas cosas. Entonces, eso lo que se está contando se le llama moles. Por eso es que la mol se va repitiendo en muchas cosas, en estequiometría, en unidades de concentración, en igualar reacciones como tal. En todo está presente las moles, porque obviamente básicamente es contar. Para obviamente no hablar tanto de dos átomos, pues obviamente se coloca un número, que es el número, si mal no recuerdo, creo que es el de Avogadro, este de acá, 6,022 por 10 a la 23, es lo que tenemos que conocer. Y básicamente este número lo que les permite es transformar de, eh, de átomos a moles, para saber cuántas moles hay en una determinada cantidad de sustancia. ¿Ok? No sé si tal vez con esto surgió alguna pregunta o recordamos algo, no recordamos. Y si digo 2 moles, el número cambia. O sea, puede ser, no sé, 12 o ¿cómo es? ¿Sí? Sí, 12 por 10 sería 2 por 6,022. O sea, 12,044 por 10 a la 23. El por 10 a la 23 siempre va a ser así. Siempre Ahora, 10. sí, lo que pasa esta partecita de aquí se llama notación científica. Sobre todo cuando son números muy grandes, se utiliza este término de notación científica. El número
Esto es, un segundito. Perdón. Que estaba viendo es buscando una calculadora. No sé si usted también tiene una calculadora a la mano de preferencia científica. Tal vez la tiene. Bien. Es para irle probando. Bien. Y le vaya conociendo su cálculo, porque obviamente lo vamos a utilizar durante estas 6 semanas. Ah, que estoy ya. ¿Qué? Claro que le iba a decir. ¿Qué representa ese número? Es 6022. 2, 15, 18, 19, 21, 22, 23. Ya se está, ya le acabo de colocar el número de Avogadro, es decir, miles de millones de moléculas presentes en una mol de sustancia. Ese es el número que ahorita salió, ¿sí? 6,022 por 10 a la 23. 23 espacios desde el último dígito hasta colocarlo eso, ¿ok? Entonces, probablemente no poner todo, se me habla de una mol. Es que usted me dice, y ahora si tengo 2 moles, es como tener 2 docenas. Si hablo de 2 docenas, ¿qué es lo que hago? Multiplico el 2 por el 12 y me quedan 24. Entonces, 2 docenas de cuadernos. Entonces, son 24 cuadernos. Sí, se les dice 1,5 centenas. Entonces, ¿qué es lo que hace? 1,5 por 100. ¿Sí? Para saber básicamente qué número le está diciendo, son 150 de lo que se esté mencionando, ¿cierto? Eh, a eso se resume. Entonces, simplemente lo que se hace, se le multiplica. Ahora, ¿cómo se le coloca esto? ¿Cómo le pongo el número? ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Ay, aquí puedo. Ahí está. Entonces, a ver, es una calculadora científica, ¿no es cierto? Siempre al lado del igual hay una que dice ANS y al lado dice una que dice EXP. Ese exp significa que es exponente, o sea, por 10 a la algo. Entonces, ¿qué lo ponemos? Obviamente encendemos 6,022, que es un número decimal, y exp, y en este caso le pone, vamos a quitarle, si está clarito. Entonces, ¿sí? Ese se ve, ¿no es cierto? Un poquito el foco que no se ve. 6,2 Entonces, ¿qué es ese exponente? Y ya no le pongo exponente el de acá o con la calculadora que tenga, simplemente le pongo 23. Entonces, es el número de Bogar. O le pongo, si le pongo por 50, porque sean, digamos, 53,65 moles. Entonces, por 53,25. ¿Sí? Simplemente le pongo el dígito. A ver, que no haya mucho zoom ahí está. Los 6,022 por 63,25. ¿Y qué número le sale? 3,8 por 10 a la 25.
Sí, hay que ponerle con dos decimales, 3,81. Ah, es que está acabando la pila, por eso no se nota mucho. Pero mi control ahorita ya no alcancé. Pero básicamente es lo que se le realiza a en la transformación de moles a gramos. Ya le vamos a ver cómo se le hace con el peso molecular, pero esto básicamente es para contar, ¿sí? Contar cada uno de los elementos. ¿Tal vez alguna otra pregunta? Ok, vamos adelante. Entonces, 7 unidades fundamentales, longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, cantidad de corriente y eh, intensidad luminosa. ¿Sí? Si se mezclan todas estas siete, bueno, perdón, se mezclan entre 2, 3, 4, 5 y todas las posibles combinaciones, elevado al cuadrado, etcétera, etcétera, salen las unidades derivadas. Y pues obviamente estas unidades derivadas son todas las demás, todas las que sobran, absolutamente todas. El rato me hizo una acotación, ¿no es cierto? El tema de la presión del gas. Ok, la presión en el sistema internacional se mide en pascales, pero hay otras unidades como la libra sobre pulgada cuadrada, que se le conoce como libra fuerza. Hay el milímetro de mercurio, está el atmósferas como tal, torricelis, bares, en una gran cantidad de unidades de presión. ¿Sí? Pero ¿qué es la presión? Pues básicamente es cuánta fuerza puede tener, cuántas fuerzas se le puede aplicar en un cuerpo sobre una determinada superficie. Entonces, en este caso, por ejemplo, en un martillo, cuando se va a clavar, obviamente, para hacer un agujero y que el tornillo sea utilizado para sostener algo, para enganchar un cuadro, etcétera, la punta del tornillo es bien delgadita, como tal, es una punta. ¿Por qué? Físicamente, Mm, un segundito que se me va a apagar la computadora. Segundito, bueno, eso le sigo comentando. Entonces, eh, la, eh, la presión es la cantidad de, físicamente, la relación entre la fuerza que se aplica en un determinado cuerpo y el área que obviamente está involucrada. Entonces, ahí, listo, ahí sí, y ya se está cargando. Entonces, la presión es la relación entre la fuerza y el área. La presión es igual a la fuerza que se aplica en una determinada área. ¿Cuál fuerza? Ahorita de martillar. Dale unos con fuerza. ¿Qué área? Obviamente en el clavo, como le comento Anderson, tiene obviamente su punta y tiene su punta como tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí el área es la mínima, o sea, es la más pequeñita área. Y si obviamente el área es muy pequeñita, matemáticamente al momento de dividir un número para un valor muy pequeñito, matemáticamente esta expresión, es decir, la presión, se dispara, se hace muy grande. Si no haga la cuenta, divida 100, que sea 100 newtons de fuerza. Si le divide para un área de 1 metro cuadrado, por ejemplo, se va a mantener en 100. Si lo hacen 10, pues realmente va a ir disminuyendo. Pero si lo va haciendo más pequeñita para 0,1, 0,001, el número como resultado se hace mucho más grande. Por lo tanto, al tener menor área, se incrementa la presión. Y como se incrementa la presión, pues puede perforar sin necesidad de romper todo la pared. Obviamente hay clavos y clavos, ¿no? Hay diferentes tipos. Hay unos clavos que son para madera, otros para en las paredes.
Para las vigas también podría haber un clavo. Entonces, porque obviamente si le pongo uno en el otro, si le pongo un suave en una pared rígida, primero se va a romper el clavo antes de poderlo perforar. O si le pongo un clavo muy resistente en una superficie muy lisa o muy débil, pues posiblemente le rompa, le termina rompiendo la superficie el clavo. Y a veces cuando se pasa, no sé si le pasa a Anderson, está clavando y ¡pam! Sale un pedazo de pared con todo y clavo. ¿Por qué? Porque la pared no resiste tanta presión de o tanta fuerza proveniente de el martillo. Entonces, obviamente, hay que verlo de la manera más adecuada. Con respecto al volumen, es la capacidad que tienen los cuerpos para ocupar un espacio. ¿Ok? Entonces, ahorita en la habitación, digamos, en esto tiene tantos metros de largo, tantos de ancho, tantos de altura. Estamos hablando de unidades fundamentales. Se multiplican las tres y obtengo el volumen. Obviamente aquí interviene mucho la química como tal. Entonces, obviamente la química y la geometría, para saber de un cubo cuál es el volumen de un cuerpo. Pues lado por lado por lado. Si es un rectángulo, o sea, es un cubo básicamente. O si es un cono, si es una esfera, si es, bueno, cualquier figura geométrica regular, irregular, etcétera, etcétera, va a seguir esta secuencia. ¿Ok? Entonces a eso se refiere con el volumen. Otra unidad que también, de hecho, es muy importante saberla es la densidad. La densidad es la relación entre la masa, aquí no está la ecuación, pero lo voy a poner aquí. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. ¿De quién? Del cuerpo. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que permite conocer esa relación entre masa y, y volumen? Se le conoce como densidad y lo que permite saber quién hace que flote más los cuerpos o el agua. Entonces, la relación entre esa masa y el volumen tiene que ver con la densidad. No sé si tal vez la ha hecho o le ha pasado el momento de mezclar o poner, no mezclar porque nunca se mezcla, de poner agua y aceite en un mismo recipiente. Tal vez ha visto o ha hecho esto. Sí, un elemento frota, no se mezclan. El Mm, aceite se pone por encima del agua correcto. ¿Y por qué se pondrá por encima y no se irá por abajo? por la densidad que es muy diferente. La densidad es muy diferente, ¿no es cierto? A mi criterio, por ejemplo, con el petróleo, es muy bueno que el petróleo flote sobre el agua, porque aun cuando flota, se ven todos los problemas de contaminación, que de derrames, de esto y del otro. Que si no se viera y el petróleo se fuera hacia el fondo, lamentablemente no se viera nada varios años después, cuando en realidad después empieza a haber enfermedades, malformaciones en madres, en hijos, en los colaboradores, una gran cantidad de autores, a veces directos, a veces indirectos, como lo son, como les digo, la familia. Y es un problema ya no solamente de la parte de protección del medio ambiente, sino de la parte social. ¿Cómo se hace para que puedan mejorar su calidad de vida, su estilo de vida? Entonces ya pasa otro ámbito, esto, ¿no? Entonces, pero igual, a fin de cuentas, el petróleo, que es básicamente diferentes derivados, va a ir sobre, porque la densidad del agua, más o menos, ¿no? En promedio, la densidad del agua es aproximadamente 1 gramo sobre centímetro cúbico. Me voy a decir, pero no me dijo de rato que son en unidades del sistema internacional. Sí, también le podemos hacer esta transformación, pero les va a quedar 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué tan cierto es esta transformación? Créanme, sí, porque obviamente hay valores, hay datos, hay tablas de diferentes compuestos y al lado pues todas las diferentes unidades de densidad. ¿Sí? ¿Para qué? Porque obviamente vayan comparando y decir, voy a utilizar el agua de mar, el agua salada. Entonces, ¿cuál es la densidad? Eh,
1100, 1200, 1230, 1250, ya depende de la salinidad. Entonces, mientras más salino sea, más pesado puede verse. Y de hecho, ahorita me hizo acuerdo. No sé si alguna vez has visto, Petito. ¿Has visto alguna vez cuándo o cómo se mezclan los mares de o los océanos Pacífico y Atlántico? ¿Has visto? Sí, creo que una vez vi en Facebook así que salía una imagen que salen incluso de diferente color, creo. Ajá. Son de diferente color. Y obviamente es porque en este caso, pues hay dos corrientes de mar que no se mezclan entre sí, aun cuando tienen la misma agua, les tienen similares cantidades de sales, pero no se mezclan y se ven figuras. Vamos aquí, y así, sí, más o menos, una línea. El color es así, parece que fuera contaminación, pero en realidad es la salinidad. ¿Sí? En ese límite no es que hay una tela, no, simplemente es un cambio en la salinidad del agua de mar. ¿Y cuál es más salado, se puede decir, el Pacífico o el Atlántico? Perdón, ¿Cuál es más, tiene más, mayor salinidad? el agua del Atlántico. No, el ¿Y, Atlántico tiene más salinidad. y la Y vida más, marina cambia con respecto a eso? claro, claro, porque obviamente son especies que están acopladas a un determinado entorno, a un nivel de salinidad. Obviamente no es que el cambio es drástico, no es que, bueno, en este caso, por la época se ve así cambios muy bruscos, ¿no? Pero en realidad, a una distancia más considerable, ya es notorio, porque un agua es más azulada y el otro agua es más color eh, salada, o sea, más blanquecina. Porque mientras más sal se tiene, más blanquecino se vuelve la solución, la mezcla como tal. Esta es una de las aplicaciones, de ahí sí, en realidad hay bastantes cosas que se puede hablar sobre la densidad. ¿Y por qué flotan los barcos en el mar? Ander? Por la forma hueca que tiene por dentro. Recta, la forma hueca, ¿no es cierto? Un barco es hecho de acero inoxidable y el acero es un metal que es más pesado y obviamente también más denso que el eh, de cualquier otro metal, que el agua. Entonces, es como lanzar una moneda en el agua, ¿sí? Se va a hundir. Por más salinidad que le ponga ese océano, ese barco o ese metal se va a hundir bajo ello. Entonces, ¿qué es lo que se hace para mejorarlo? Se coloca camisas o partes de agua del mismo océano y le complementan con cámaras de aire. Entonces, estas cámaras de aire se inflan, mantienen infladas y pues pueden mantener al buque, al barco, totalmente encubierta sin el riesgo de que se corte y que ocurra algo como el Titanic. ¿Ok? Entonces, la precautelación es primordial. Sí habíamos hablado de esto, sí había conocido el tema, ¿verdad? Ok, vamos adelante. Mm, de aquí. Densidad. Con respecto a la densidad, además, ahí está la ecuación, ¿no? Masa sobre volumen. Y además hay un concepto que se llama densidad relativa. La densidad relativa es una división entre densidades. La densidad absoluta y la densidad relativa, valga la redundante.
La densidad absoluta es, tiene unidades, que es el kilogramo sobre metro cúbico. Mientras que la densidad relativa no tiene unidades. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo unidades que son similares y pues obviamente se van a simplificar. Por ejemplo, ¿qué hacemos primero para la densidad relativa? Primero está representado con la letra S. Si hablamos de la relación con la densidad relativa de un líquido o de un sólido, el material de referencia le considera al agua, pero no es cualquier agua. Es un agua destilada, es decir, sin cantidad de sales y además que tenga una temperatura de 4 grados Celsius. Me voy a ir anotando esto. Entonces, para líquidos, la densidad de la sustancia de referencia, primero debe tener una temperatura de 4 grados Celsius y, bueno, la humedad no es tan relevante, pero sí una temperatura de 4 grados Celsius, porque a esta temperatura la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bajo esa unidad, se debe trabajar la densidad del agua de la sustancia de referencia, que los ejercicios van a tener, y obviamente se están en el campo luego más. ¿Por qué? Porque la densidad relativa es esta S, se le utiliza en el mundo petrolero para conocer cuáles son los grados API. API significa American Petroleum Institute. Entonces, la química y el estudio como tal, bueno, más bien desconocería si es que esto ameritaba algún cambio significativo, pero hay una ecuación que relaciona la densidad relativa con la densidad, los grados API. No vamos a entrar en detalle porque no es mucho el contexto, pero hay una ecuación y entonces simplemente se utiliza la ecuación para transformarle en densidad relativa. Y esa densidad relativa, si yo quiero la densidad absoluta, que es lo que voy a necesitar, lo que hago es la densidad del líquido por la densidad del agua. ¿Cuál densidad del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? La forma para poder determinar. Y si fuera un gas, en cambio, y el gas, se le utiliza la densidad del aire en condiciones normales. ¿Qué son condiciones normales? Voy a escribirle acá. Condiciones normales son no, estándares. 0 grados Celsius y 1. Condiciones normales. Condiciones estándares es una atmósfera y 25 grados Celsius. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, Anders. Disculpe, Inge, no se le escuchó. No, si tenía alguna pregunta. Ah, Listo, ya. para la cámara. Sí, sí me entendió, ¿verdad? Todo lo de la densidad relativa. Sí. Ya. Porque en los ejercicios lo más probable es que utilicemos el dato de la densidad relativa. Entonces le digo, el aceite o el petróleo, es el que le ubico. Petróleo de nuestro Ecuador tiene una densidad relativa de más o menos 780 o sea, es igual a 780. Como es una relación de densidades, no va a tener unidades. ¿Cuál va a ser la densidad? Ahí, 0,78, 0,78. Entonces, la densidad, ¿qué es lo que hago? La densidad relativa por la densidad del agua a 4 grados Celsius, etcétera, etcétera. Ya sé que es 1000. Yo le pongo 1000, multiplica a la densidad relativa que es 0,78. Pues es que los dos 780 kilogramos sobre metro cúbico. Y con esto hemos obtenido la densidad del agua líquida. ¿Ok? Es la densidad, pues una unidad derivada.
Ahora, con la energía. ¿Qué será la energía? ¿O dónde está involucrada la energía? ¿Has escuchado algo de la energía? que se mide en joules Ujú, y ya no me Jules. acuerdo. Bueno, el resto del país, del continente, ¿qué pasó el año anterior? Ah, que estuvo una escasez de energía eléctrica por Correcto. motivo que no funcionaban las hidroeléctricas. ¿No? Tantas cosas que pasaron, mantenimiento, falta de prevención, no había lluvias, todo confabuló, pero el origen estaba principalmente en la falta de lluvias. Sí, y más que nada la dependencia de nuestro país, como Ecuador, un alto porcentaje de la electricidad depende mucho de las hidroeléctricas. Coca-Cola Sinclair, la más grande del país, 1500 megavatios, sopladora y chuta, se me fue el nombre de los otros dos. Y entre las tres hidroeléctricas superan a sopladora en casi 2000 megavatios. Estamos hablando de 3500 megavatios en solamente dos hidroeléctricas. El consumo nacional está bordeando los 6000 a 7000 kilovatios hora. No, megavatios hora. De 5000 a 7000 megavatios. Entonces, si dependemos más de la mitad, porque suele llegar al 80-90% de la electricidad depende de las lluvias, depende de las hidroeléctricas, el hecho de que no haya hidroeléctrica, no hay un plan B para que se pueda gestionar. Se trataba las centrales térmicas, pero no fueron suficientes. Entonces, era necesario poderlo trabajar con otro tipo de fuentes. Y pues en ese sentido, bueno, entraron las energía biomasa, energía solar y demás. No entramos en más detalle porque no es el objetivo de la materia. Justamente en 6 semanas que les di a los chicos que están en segundo, todas las formas de energía, ¿no? Hablamos sobre la conservación, sobre de que va de un medio al otro, el sol como fuente de energía mundial, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pero saber que eso es lo que mueve al mundo en realidad, ¿sí? Eso es lo que se utiliza para movimiento, para generar cualquier producto, es la energía. Y obviamente el problema es buscar dónde está la fuente de energía. Energía eterna, pues se ha buscado, se ha hablado, se trata, pero hay un principio termodinámico que impide que se generen máquinas con principios termodinámicos infinitos. Y es porque han aparecido varios términos un poco más complejos como la entropía, la entalpía, la energía interna, la energía libre de Gibbs, energía libre de Helmholtz, eh, que habla sobre algunos principios fundamentales de la termodinámica. Pero bueno, básicamente la energía, con que sepamos que se mide en el Sistema Internacional de Joules y es el motor de vida, ¿no es cierto? Porque muchas actividades, del hecho de estar ahora conectados, ¿por qué es? Porque tiene su conector de Wi-Fi, su antena, o cualquiera sea este conectado a energía eléctrica que la abastece de Internet, ¿cierto? Está conectada a su teléfono, a su tablet, a su laptop, computador de escritorio, cualquier dispositivo que le permite recibir sus clases en este horario. Y obviamente allí va a tener electricidad. Y va a tener tal vez una refrigeradora, una televisión, una cocina, no sé, de inducción. Hay tantos electrodomésticos que lo que hacen es facilitarnos la vida como seres humanos, el confort. Este, ¿Para qué? Pues para tener como una mejor vida, ¿no? Prácticamente. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta tal vez? No, ninguna pregunta. Vámonos. Entonces, ahora, si bien es cierto, aquí les he comentado sobre las diferentes unidades, hay diferentes símbolos, prefijos. A las unidades hay prefijos múltiplos y submúltiplos. ¿Cuáles? Pues a todas estas, sí, tanto a las derivadas como a las fundamentales, hay ciertos términos que se los pone antes o después de la forma de la unidad correspondiente. ¿Ok?
Entonces el otro me dijo que las unidades que se miden para la colita de las iguanas se medían en centímetros. Entonces, ¿de dónde proviene el centímetro? De combinar el metro como unidad fundamental y el prefijo centi. ¿Qué es centi? 10 a la menos 2. 0,0 significa 10 a la menos 2. Ahora me voy a ir hacia el lado negativo. ¿Sí? Metros, ¿sí? Un número más pequeño. ¿Por qué? Porque un metro no hay esa distancia. La distancia de la costa desde el Manta, que es la parte frontal de Ecuador continental hacia Galápagos, son casi alrededor de los 1000 kilómetros. Pues sigo hablando de distancia, pero está el prefijo kilo para la letra K y va con 10 al cubo. Kilómetro. Tal vez alguna otra de estos prefijos les es familiar, Anderson. ¿El hecto puede ser por hectáreas o no? No, en realidad la hectárea es una unidad de área como tal. Entonces, tiene su parecido en el idioma español, pero no tiene que ver con eso. Pero el ¿Algún tera, otro? el giga, a ver, el tera, el giga y el mega pueden ser también para medir este espacio en los dispositivos, ¿no? Correcto. Eso sí, si bien es cierto, tal vez no sea exacto la, la unidad, o sea, se utilizan los bytes ahí, ¿no? Terabyte, la capacidad de almacenamiento, ¿no es cierto? Que tiene. Bueno, usted está bien joven, ¿no? Antes había eh, no es disco duro, sí. Todos son los discos externos. Disquetes, perdón, ya me acuerdo, disquetes. No sé, tal vez algún familiar le comentó sobre los disquetes. Entonces estos estaban en el orden del kilo, kilobytes, era muy poquita capacidad. Luego vinieron los CDs, megas, luego los gigas, los DVDs, discos externos de tantos gigas de velocidad, los teléfonos, etcétera, etcétera. Obviamente, mientras más grande sea, tiene más capacidad, más velocidad, etcétera, etcétera. Eh, pero es viable, es posible tener esta, estas unidades. Pero, repito, aplican para todos. No, nunca he escuchado tal vez el término nano, algo con nano o micro. Nano sí he escuchado, creo que ¿cómo se llama? El pie de rey mide en esa unidad, nanos. Sí, algunos que son muy precisos, mire, en ese orden. Nano. Micra sí. Nano podría darse con uno muy preciso. Sí, puede ser eso. Micra o micro. Solo para referirse a un artefacto, por ejemplo, micro SD, de ahí sí unidad, no. Sí. No, de hecho sí. Es un Sí, SD normalito, pero que es mucho más pequeñito, es del tamaño micro. O sea, ¿qué significa micro? Por 10 a la menos 6. Ahora, ¿qué significa esto de por 10 a la menos 6? Hagamos de referencia como el metro, ¿cierto? Sí tiene más o menos una idea de clara cuánto tiene un metro. Digamos, disculpa el pulso, pero digamos que esto es una barra que tiene una distancia de 1 metro. Si le divido en 1000 partes, esta partecita corresponde, si le divido en 1000, estoy hablando de esto, el mili. ¿Mili qué? Milímetro. ¿Ok? Entonces, 1 metro le divido en 1000 partes es milímetro. Pero ahora, cojo el milímetro, obviamente agrandado, ¿no es cierto? Y le vuelvo a dividir en 1000 partes para que sea 10 a la menos 6. A eso se refiere como micro o micrómetro. Entonces, este micrómetro, el tamaño de una de esas partes es el micrómetro. Entonces, micro SD, porque obviamente hay cositas muy pequeñitas que llega al orden de 1000 veces el tamaño más pequeñito del milímetro, ¿no es cierto? Y ahora ya lo tenemos más claro de qué se hace alusión. Hay un tema de microplásticos, no sé si ha escuchado ese término. sí, eso sí he escuchado, microplástico. Los plásticos, si bien es cierto, son duraderos, hay una campaña para reciclar, reutilizar, bueno.
La gran cantidad ha sido tuvo un boom muy importante en el ámbito industrial, pero años después se ven las consecuencias, ¿no? Lamentablemente, los plásticos generan, muchos de ellos generan partículas muy pequeñitas dentro de su proceso de descomposición, y esas partículas pequeñitas no son asimilables por obviamente ningún ser vivo, porque no es su naturaleza, no es algo orgánico. Entonces se empiezan a acumular. ¿En dónde? En hígados y cualquier parte del cuerpo de las diferentes especies. Y lo malo de esto es que se empieza a acumular, que se llama bioacumulación. Entonces, en este caso, lo que tienen es que, sí, no sé por qué no me veo a ratos, me veo así. Este, se tienen ahí el tema del micro, como es tan pequeñito, muy pequeñito, se empieza a acumular, y ya empieza a generar complicaciones de los seres invertebrados, en los seres vertebrados, principalmente en el agua, y de ahí empieza el tema de la acumulación. Y tarde o temprano nos llega a nosotros, ¿por qué? Porque obviamente ingerimos peces, ingerimos diferentes especies del agua dulce, de agua salada, y tarde o temprano está llegando a eso, ¿sí? Hay un tema de contaminación bastante crítica en flora, fauna y obviamente en seres humanos para el tema del microplástico. Inclusive yendo más allá, y hay el nanoplástico. El nanoplástico ahora, ¿qué es el nano? Tenemos el micro, ¿no es cierto? La milésima parte del milímetro. Y ahora cojo un micrómetro. ¿Y qué le vuelvo a hacer? Ahora por 10 a la menos 9. ¿Qué le hago? Le vuelvo a dividir en 1000 partes. Eso se refiere es un nanómetro. O sea, es la millonésima parte del milímetro o la milésima parte de un micrómetro. O sea, es una cantidad muy pequeñita. Y allí está, por ejemplo, la nanotecnología. Los micro CDs, digamos, ya son enormes para lo que se viene con la nanotecnología. ¿Ok? Textiles mucho más eficientes que resisten o que tienen sensores inimaginables en el tema textil, en el tema ¿cómo se llama? Incluso en el tema de reciclaje, ¿no? El tema de materiales para la parte ambiental también se habla de procesos que traten de descontaminar o de eliminar partículas tan pequeñitas como el orden del nano. ¿Ok? Y obviamente con el tema pico, de igual manera, ¿no? Por eso era -12, ¿qué se hace? El nanómetro se le vuelve a coger 1000 partes y se obtiene el pico. ¿Son los únicos? No. Aquí les puse los más importantes. Hay a la -15, a la -18, -21, me parece que hasta -24. Y lo mismo acá arriba. Está a la 10 a la 12, está 10 a la 15, 10 a la 18, 10 a la 21, 10 a la 24, y me parece que ese es el último. ¿Ok? Entonces, es hasta donde se le ha puesto porque va a existir, existen diferentes unidades y se le ha dado un nombre correspondiente. ¿Ok? Los microorganismos, no sé si he escuchado. Microorganismo, ¿qué cree que hace referencia? Bacterias, así. Ajá. ¿En qué tamaño estaría? En micro, como dijo, en una equivalencia al 10 elevado a la -6. Correcto. En 10 elevado a la 6, o sea, la milésima parte del milímetro, ¿sí? O sea, imperceptible a los ojos humanos, ¿cierto? Al ojo humano. Es por eso que se utiliza para ver a las bacterias. ¿Qué instrumento se ocupa? Microscopio. ¿No es cierto? Microscopio. Va por ese orden, ¿no? ¿Habrá un nanoscopio? Sí. Lo mismo para ver las cosas muy grandes, ¿cierto? El telescopio. Para ver cosas muy grandes, pues viene también de ese orden muy grande y poder hacerlo más pequeñito para poderlo observar. A eso se refiere con el sistema de unidad, ¿sí? Hay diferentes valores con la misma unidad, litro, kilogramo. De hecho, el kilo, y de hecho aquí un detalle, el prefijo kilo es con la letra K minúscula. Pues creo que hay una pregunta en esta de la unidad uno. Si mal no recuerdo, encuentro el error, me parece que les había puesto. Entonces, kilo está con K minúscula, porque lo típico es poner así, 3 kilogramos. Claro, van a decir, no, es que esta es mi K, K minúscula. Ok, o sea, en la parte presencial yo salí a hacer eso. Dice, ¿cuál es tu K minúscula? Está bien hacerle así.
O sea, simplemente más pequeñita. Bueno, ya, podría ser válido, pero lo importante es que, o decían, esta es la minúscula, ¿y cuál es la K mayúscula? Es que es más grande. Bueno, tratemos en lo posible de diferenciarlo, ¿no es cierto? A veces la K manuscrita es más visible, ¿no es cierto? La K minúscula y K con G. Y me olvidé de decirles otra cosa, igual está grabando. Ninguna unidad se pone un punto al final. ¿Ok? Si son 3 metros, 3 metros. Si son 20 años o 20 horas, 20 horas. Así sea plural, nunca se pone el punto, tampoco se pone la letra S, o a veces saben poner MTS, o saben poner, a veces sí se me han pasado en algunas preguntas, así por ejemplo, litros, LTS y con un punto al final. Horrible. Sistema internacional, nada que ver con esto. El término correcto es 25 y la L mayúscula. El tema de litros es con la L mayúscula y sin punto al final, a menos que se esté redactando y sea al final del párrafo y se coloque un punto. Salvo que sea eso, estaríamos de acuerdo. Caso contrario, no, y negado. Bien, yo voy con el tema de la de escribir. ¿Sí? Ahora, con respecto a la masa, ya le había comentado que es la cantidad de materia que está presente en una sustancia, según el libro de Chang. Ahora, ¿qué tan precisos cree que son? Bueno, primero, ¿qué se utiliza para medir la masa de un cuerpo? ¿Qué se utiliza? El kilogramos es lo que más se usa. Y Ya, si- como o el unidad, instrumento. pero eso, como instrumento sería. Claro, como unidad mejor el La, kilogramo, pero como instrumento no. la balanza. Ya, ¿no es cierto? Y esa balanza, no sé si le ha pasado de que le entra la duda, decir, aquí no creo que hay una libra de carne, ¿no es cierto? No, aquí no creo que hay un kilo de carne, un kilo de arroz. No sé si le ha pasado. Como que la Claro. percepción será o Que no será. están, y que dicen que están adulteradas las balanzas. Sí, lamentablemente la viveza criolla, si nosotros ocupáramos eso para nuestro bien, no seríamos país tercermundista, sino estaríamos otro lado. Porque obviamente hay ingenio, pero lamentablemente les lo utilizamos para dañarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Pero hay eso, ¿cierto? El tema de descalibrar. Otra cosa que también suele pasar con la misma balanza, por ejemplo, para, obviamente, una balanza de cocina, una balanza de las tiendas, o una balanza para que ustedes se midan su masa corporal. No sé si le ha pasado que va a un médico, puede ir en el mismo día, a segundos después, y le va a marcar otro valor. Obviamente la variación tampoco es que es diferente, no es que le marque el uno 50 kilos y el otro le va a marcar 80 kilos, no, tampoco es así de drástico, ¿cierto? Pero uno le puede decir 62,3 y el otro sí, 60,5. Se le baja unos 2 kilitos, 1 kilo, medio kilo, pero hay una variación. ¿Y por qué ocurre esto? Porque obviamente como son dispositivos electrónicos, manuales, etcétera, etcétera, tienden a dañarse, a deteriorarse y Y obviamente va a generar una confusión, una incertidumbre. Sí, o sea, ¿será que peso eso o no será que peso? Esa es la incertidumbre, o sea, entra la duda. ¿Será que me está estafando o no me está estafando? ¿Me está dando bien lo que necesito o no? Entonces, este es el tema de la calibración de los equipos. Es decir, si mi balanza me dice que me va a pesar 1 kilogramo, pues le calibro, le hago unas colocaciones a la balanza para que me diga que pesa exactamente 1 kilogramo. Es decir, la mayor cantidad de ceros, 1,00000. Ok, 20 ceros, listo. Estoy siendo exagerado, pero algo así se buscaría. Pero necesitamos un estándar, o sea, decir, a ver, yo tengo, no sé, este aparato que se me vino acá, que tenía con una extensión. Voy a inventarlo, ¿cierto? Esto pesa 1 kilogramo. Ok, ¿quién garantiza que esto es 1 kilogramo? Hay un sistema que se llama el sistema de pesos y medidas que rige a nivel mundial. Es una congregación, no congregación, más bien es un organismo internacional a cargo de la ONU, si mal no recuerdo, el organismo de las Naciones Unidas, en el que se estandariza, justamente de ahí salió el tema del sistema internacional, pero se trata de estandarizar y decir, a ver, si ok, vamos a utilizar esto, pues que esto sea 1 kilogramo y tratemos de que se conserve el kilogramo.
en la naturaleza no hay un material que sea totalmente eterno, ¿sí? Ni el oro, ni la plata, podemos pensar en elementos muy costosos, no son eternos. ¿Ok? A lo largo del tiempo, obviamente, unos se deterioran más que otros, pero van a tender a ser más, van a dañarse, van a perder su masa, porque se oxidan, porque se ingresa un microorganismo, bueno, una cantidad de cosas que pueden pasar. Entonces, esto de lo que originalmente fue 1 kilogramo, le puede afectar el entorno. Y es por eso, no se nota muy bien la imagen, pero le voy a enseñar aquí con el puntero. Entonces, si se fija en la parte interna, está un material metálico. Sí, es justo donde le estoy señalando ahorita. Entonces, este material metálico es este peso de una mezcla de platino e iridio. ¿Por qué de estos metales muy especiales? Porque estos metales son los que se han encontrado que perduran más en el tiempo. No son eternos, pero perduran más en el tiempo. Estamos hablando de que pueden mantener su masa durante 300, 500 años sin ningún problema. Ok, pero ¿qué pasará después de eso? Ya puede solventar el problema durante 300, 500 años, pero esto fue generado a inicios del año 1900, ¿no? Entonces, de aquí a 500 años, en el 2400, no es que dijimos, se dice o dijeron, ya no, es que eso sea el problema del futuro, no. O sea, siempre hay que tratar de buscar alternativas. Y lo que ahora se hace, bueno, antes de pasar a lo que ahora se hace, este dispositivo, como obviamente era muy especial, se llaman estos patrones. Le cubren con diferentes materiales. Tiene una capa de aquí, tiene otra capa de acá y otra capa de acá de vidrio, que es, también se le coloca material absorbente para que retenga la humedad, etcétera, etcétera. O sea, la menor cantidad de afectación del aire, de los microorganismos que puede existir para que esa mezcla de platino y iridio se conserve en el tiempo y dure esos 300 años. ¿Eh? Entonces se le colocó, estuvo allí, bueno, esto se utilizaba como patrón. Actualmente se conserva en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, ya es prácticamente un museo, porque esto ya no se utiliza como patrones, ¿sí? Porque, a ver, ¿cuál es la jerarquía en el orden de patrones? Volviendo al caso, ¿no es cierto? A ver, yo quiero, te voy a decir, pero sí, a ver, yo quiero que me pesen con una balanza que fue calibrada con ese patrón de Francia, de ciudadanos del Hospital Eugenio Espejo de Quito. Muy complicado, porque obviamente así van a haber miles, millones de hospitales que van a querer lo mismo. Entonces, obviamente se trató de estandarizar y como parte de esta convención con esta Oficina Internacional de Pesos y Medidas, pues separaron en categorías, más que en categorías en zonas geográficas. Estaba América, estaba Europa, me acuerdo poner América, Europa, Asia, África, América y Oceanía. Entonces, si bien es cierto que esta ubicación geográfica era en París, pero allí era como el eje. De aquí, ok, vamos a dar a cada uno de los 5 continentes su patrón. Ok, calibrábamos una vez cada 5 años, cada 10 años, el patrón de esto, ¿cierto? De América, de Europa, de Asia, de África. Cada uno iba con su patrón, con las medidas de seguridad, etcétera. Seguridad en el sentido de que no pierdan masa o no pierdan su composición a este patrón. Ok, entonces ya no tenemos a nivel mundial, sino a nivel América Latina. Voy a irme específicamente a América Latina. De América en general se separa en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, América Latina y está aquí el Caribe. Estos tres iban con su patrón, ujú, iban a esto y lo calibraban. ¿Ok? Iban con su balanza, etcétera. Un patrón básicamente es otro dispositivo similar, pero con obviamente un cambio en las medidas, ¿no? Variaciones pequeñitas, pero que trataban de ser lo mismo. ¿Y qué hacían? Pues obviamente iban de acá, nosotros estábamos acá, estamos aquí en América Latina. Entonces, venía acá y lo llevamos. ¿Qué pasa en América Latina? Ya iban generalizándose por países, ¿no es cierto? Todos los países, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Centroamérica, que está Costa Rica, Panamá, eh, bueno, y así, México inclusive, iba con su patrón y lo calibraba.
Entonces aquí está el Ecuador. ¿Quién es el representante de esto? El INE, el Instituto Nacional de Normalización. Sí, Instituto Ecuatoriano de Normalización, claro, porque es Instituto Ecuatoriano de Normalización. Es todo lo que rige el tema de normas. Entonces, a nivel nacional pasa todo el tema de calibración. Y calibrar una balanza, el INE, si mal no recuerdo, bueno, hace unos cuantos años, cobraba alrededor de 400 a $500. Una balanza sencilla. Imagínense cuántas balanzas hay a nivel nacional. Obviamente no se abastece. ¿Qué es lo que hace? Certifican a empresas privadas que hagan este trabajo y obviamente tienen su catálogo. Dicen, a ver, vamos a acreditar 50 empresas. Obviamente tengan su política, tengan su manejo empresarial, su manejo de laboratorio, etcétera, que garanticen esto se llama cadena de valor. Es decir, que lo que está, el estándar que estuvo en Francia, se lo pueda utilizar o se lo pueda replicar acá. Y obviamente, la balanza que estaba utilizando para el Hospital Eugenio Espejo de Quito, pues tiene su trazabilidad porque se fue a la empresa Bureau Veritas, se fue a cualquier empresa. La empresa se categorizó con el INE se categorizó con América Latina con América y América con el masa patrón de medidas de Francia. ¿Ok? Una cadena económica también bastante fuerte, el INE tiene sus estándares y demás, y se, y se logra esto. Pero entre tanta medición, y aún así estamos llegando a valores bastante elevados, eh, se pierde la incertidumbre, o mejor dicho, se incrementa la incertidumbre, o sea, la variación que pueda tener. Entonces lo que se hace es, o de hecho, de este tema de medidas, con eso voy acabando hasta terminar el primer receso, se utiliza constantes universales. ¿Cuáles son estas? Pues la gravedad, la que es más común, ¿no es cierto? Pero hay otra constante que se llama la constante de Planck, que tiene este valor. H es igual a 6,626070 15 por 10 a la menos 24 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Y básicamente son equipos que se han diseñado para calibrar. Entonces, más bien se opta por no tener un patrón y que este se vaya replicando, sino más bien tener un equipo que utilice las constantes universales que permita poner cualquier masa, le pone y le va a decir, va a tener una masa de 1,3526,4 ta. Tiene el valor exacto de masa porque está utilizando constantes y se evita todo el problema de toda esta cadena que le digo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente esta cadena de línea todavía existe, hay todo esto porque se necesita entes de control, de verificación y demás para que esté todo legalmente. Y obviamente en algunos equipos es obligatorio que estén equipos calibrados, sobre todo en la parte medioambiental. Y de hecho por eso me di toda esta vuelta, porque voy a decir, y para mí, en qué me sirve? Como obviamente ustedes están estudiando carrera de protección del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con parte medioambiental, posiblemente lo vean en política ambiental, un informe de laboratorio, aquí tengo papelito, pero viendo un informe de laboratorio físico digital, le dice que el nivel del agua que están descargando una empresa X tiene tal X cantidad de contaminantes. Ya vamos a ver eso de unidades. Ok, ¿quién asegura que eso sea así? La empresa ABC Laboratorios. Van al laboratorio y dicen, a ver, ¿cómo hicieron su trazabilidad? ¿Están acreditados? ¿Están acreditados? Listo, ya, le creen. Ya. Eso ante el ministerio está por ley, está normado, que si están acreditados bajo la ISO 17025 es útil ese certificado y pasa, ¿no? Pero si no está acreditado el laboratorio, no es que le multen al laboratorio, se van contra la empresa que presentó ese resultado, porque el desconocimiento de la ley no exime de culpabilidad. Entonces, pasé la norma, pero pasé porque el laboratorio sin acreditación me lo dijo. No, ese informe no es válido. Puede utilizarlo como una referencia, como para decir, a ver, está más o menos ya, o estuvo bien, listo, para tener una referencia, pero necesito un informe calibrado. Entonces va la parte económica. Un informe.
un parámetro cualquiera que sea esta, como un ente acreditado, pues podrá costar $400, depende del parámetro, ¿no? Cuando uno no acreditado, podrá costar 20, $30. Y algunas empresas han optado por eso, pero ahí sí el ministerio se pone rígido. Hay personas que se dedican a revisar de uno los informes, los parámetros, y lo, y lo tienen muy en claro, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucho control y es bueno, ¿no? Porque obviamente se está asegurando de que si no se está contaminando un lugar, pues está demostrando de que así lo es. Tras eso es todo una ciencia, se podría decir, es la acreditación de laboratorios. Trabajé allí como alrededor de 5, 7 años más o menos, mientras igual daba clases. Y pues obviamente conozco de ese tema y la importancia que tiene, o sea, complementar con esta parte. Y ahí pues va también una cuñita publicitaria de que eh, si tiene la posibilidad de estudiar una certificación, cualquier ISO, bueno, específicamente 14001 calidad medio ambiente, 17025 para laboratorios, básicamente las dos en la parte ambiental, se les abre algunas puertas, más allá de la formación que están teniendo aquí. Porque eso es lo que buscan las empresas, que den soluciones y obviamente también que de responsabilidad y demás. Va todo en cadena. Ok, no sé si te les alguna pregunta, Ana. Por el momento no, y todo claro. Ya. A ver, vamos a hacer un break para igual tomarnos un pequeño descansito. Están 38 en 10 minutitos, ¿ya? 10 minutitos y retomamos. Listo, Inge.